Hola, 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 no sé si me escuchan. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hola, 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 hola. Em, a la medida que vayan llegando, les voy a ir explicando cómo se va a ir dando esto. Espero que estén bien. Em, a ver si estoy bien. Tengo aquí a Marcelo, a Max, a Álvaro, bueno, a los dos Álvaro, a Arias y a Osorio. ¿Quién más llegó ahora? No sé quién más llegó. Ya, bueno, probablemente sea la primera vez que ustedes están trabajando con esta aplicación. Eh, en concreto, esta aplicación de Zoom que estoy ocupando sirve para que podamos tener una clase online y tiene algunas cosas que por el momento están restringidas, ¿ya? No se preocupen, de ahí lo vamos a ir aplicando y lo vamos a ir viendo, ¿ya? Eh, las cámaras de ustedes están todas bloqueadas y también están bloqueados los micrófonos. Lo que es importante es que se den cuenta de que hay un botón donde dice levantar la mano. Si ustedes cliquean ese botón, ¿ya? A mí me va a aparecer una señal acá y yo les puedo dar la palabra, ¿sí? A ver si alguno lo puede apretar para que me digan si es que esto se está viendo, se está escuchando y me hable. Sí, no se preocupen, no se va a iniciar su cámara, se va a iniciar solamente el audífono o el micrófono, ¿ya? Así que porfa, si alguien puede activarlo, activar el botón que les digo, Hola, eso. profe, ¿me escucha? Buena, pues Osorio, bien, bien, sí, ya. Entonces se escucha bien, Aló. ¿cierto, Osorio? Sí. Perfecto. ¿Quién más está ahí? Arias. Sí, Aló, pues, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arias? Perfecto. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Estoy bien acá? Sí, pues. Ya, perfecto, perfecto. Y ahí voy a ir de a poco tranquilos con esto. Ahí vamos a ir viendo porque como tengo que hacer la clase ya, pero vamos a empezar así. ¿Quién más está a ver aquí de los que tenemos? Oli, Aquí, ah, Álvaro. ¿Cómo está ahí, Álvaro? bien. Me parece, me parece, me parece. Ya, pues. Entonces yo creo que estamos en condiciones. ¿Está Osorio igual? Ah, no, Osorio ya se. Ya. Está Osorio, está Álvaro. Ah, Álvaro, Falto usted. yo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá lamentando la pérdida de mi. No, acá tengo otra para aguantarme. ¿Cómo está, profe? Bien, 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 bien. Aquí estamos, bueno, ya saben que tenemos cuarentena, pero no por eso vamos a perder de hacer las cosas que son importantes, en especial avanzar. Yo por lo menos fíjense que no les envié como mucho material online, porque yo difiero mucho de la idea de que mandando muchas guías en realidad ustedes van a aprender. En especial porque en general, estoy hablando en general, no ustedes concretamente, pero en general, los estudiantes tienen que aprender a trabajar de forma autónoma y eso es algo que no se va a aprender de un segundo a otro, ¿ya? Y además nosotros mismos, en nuestro, en nuestro, sí, Marcelo, se puede usar el chat igual para escribir un mensaje a mí así en directo. Eh, ustedes mismos pueden hacer la clase, o sea, ir viendo la clase, digo, y ir viendo también lo que yo estoy viendo acá y voy viendo en mi pantalla. Y creo que de esa forma en matemática es mucho más fácil de aprender que les pase un libro y que se lo aprendan de memoria. ¿Sí? Ya vos chicos, entonces, primero vamos a hacer alguna cosita aquí. Eh, oh, no, aquí no. Y vamos a configurar esto. eh, aquí. Y listo. Entonces,
si alguno necesita que o me quiere preguntar algo, me aprietan el botón ahí que es levantar la mano, ¿sí? Yo le doy la palabra con el micrófono y, y vamos a empezar ya a ver la clase, ¿ya? Porque si no, voy a seguir en mucha introducción y no vamos a avanzar, ¿ya? No se preocupen, hay cosas de acá que ustedes igual van a ir aprendiendo de a poco y si tienen algún problema o me ven mal o se escucha mal, lo primero que les tengo que decir, intente conectarse con el internet del celular, ¿ya? Y en particular es porque a veces el internet, si es malo, lamentablemente va a tener como problemas en lo que es que me puedan recibir bien en lo que estoy hablando yo. Ya pues, entonces comenzamos. Si se acuerdan bien, voy a ponerlo esto más arriba, ¿ya? Si se acuerdan bien, habíamos quedado en lo que había ocurrido en Estados Unidos cuando hicieron este tema de la Literary Digest, ¿se acuerdan? Que había realizado una encuesta y que justamente terminó ocurriendo que la encuesta la hicieron mal, ya preguntaron justamente a los que no había que preguntarle en la encuesta y se produjo sesgo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? ¿Hay alguien que no haya estado en esa clase que tuvimos en el colegio? ¿No? Ya, entonces estamos bien. Pero bueno, no nos podemos quedar en esa parte y a ver si esto avanza así, ¿no? Así, ahí sí. Entonces, nos habíamos dado cuenta igual que producto de eso Roosevelt había ganado las elecciones, ¿sí? Y que la Literary Digest, la revista, había muerto sucumbido a los meses después de que cometió este error que había sido garrafal, ¿sí? Entonces, yo le había dicho por dónde empezar, cómo tenemos que empezar a hacer nuestras observaciones en estadística y cómo podemos empezar en realidad a indagar y cómo hacerlo realmente o qué técnicas utilizar para poder hacer esto sin caer en esos problemas que habían cometido en Estados Unidos con esas elecciones. Entonces habíamos visto esto de la cárcel y por ejemplo, habíamos pensado en por ejemplo, yo les había dicho acá que si tenían 149 miembros de esa cárcel y 112 habían sido acusados por delitos con drogas, ya si podíamos hablar de la gran parte o de la mayoría o de todos que eran acusados por drogas. Entonces habíamos quedado en algunas cosas que había que tener algunas sutilezas para ver y analizar, porque no porque 112 sean acusados por drogas significa que los 149 tienen ese problema, y yo también les había dicho que además de eso es importante saber en base a qué o qué cosas podíamos investigar, ¿sí? Porque fíjense bien que si hay 149 personas en una cárcel, no todos tienen la misma edad, ¿sí? Entonces sería interesante ver si, por ejemplo, qué parte de los 149 están en algún grupo etario, o sea, tienen cierta edad base, ¿sí? O sea, por ejemplo, tal vez algunos de los 149, pongámosle un número, 50, tienen entre 20 y 30 años y tal vez la mayoría de esos 50 son los que fueron acusados por delitos de droga, ¿sí? Entonces, uno como investigador tiene que analizar eh, y pensar en realidad antes de empezar a encuestar o a tomar los datos, empezar a fijarse sobre qué tengo que preguntarle y cómo lo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No? Levanta la mano nomás, no se preocupen. ¿No? O sea, acuérdense, está el botón ahí, solamente lo aprietan y listo. ¿Estamos bien? Yo voy a continuar. Entonces, eh, si se van dando cuenta, aquí yo tengo en la presentación un universo, ¿ya? Esto lo vimos en clase igual, pero lo vimos y justo estábamos terminando la hora. En este caso, es justamente el universo que serían todas las mujeres en la Unión Europea antes del desastre, ¿ya? Y fíjense que yo lo anoté ahí en la diapo, algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Si mi universo fueran todas las mujeres de la Unión Europea, ¿ya? Tenemos que considerar que ese universo puede ser finito o infinito, ¿sí? Yo le había dicho que es infinito el universo si yo estoy tomando o estoy pensando en algo que, por ejemplo, sea, no sé, el universo, las ampolletas que hay en el mundo.
es verdad que las ampolletas que hay en el mundo son finitas, ¿cierto? Pero para efectos prácticos de una investigación es un universo infinito, porque yo como investigador, ya sería muy difícil que yo pudiera considerar todas las ampolletas tomando en cuenta las del pasado, las del presente y las que hubieran en el futuro, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el universo actual del colegio, por ejemplo, si yo considero los alumnos que hay desde kinder hasta cuarto medio, es un universo finito, ¿sí? Porque estoy considerando los alumnos de este año, ¿sí? Entonces, ojo con eso. O sea, hay una diferencia ahí que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una investigación, porque de cómo se define el universo va a partir lo siguiente, que en este caso el siguiente nivel sería la población. La población es, como dice ahí, un grupo que comparte una cualidad o concreta o un tipo de rasgo en común, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este gráfico que está puesto en la diapo, son 1000 mujeres de una clínica en la Unión Europea, ¿sí? ¿Ya? Y de esas 1000 mujeres se tomó una muestra, por ejemplo, una muestra de 200 mujeres, ¿ya? Que ese subconjunto de la población contiene, en este caso, otra particularidad. Por ejemplo, supongamos que las 1000 mujeres de la clínica, no sé, eran mujeres entre los 10 años y los 90, ¿sí? La muestra podría ser un grupo, justamente, ya, una parte que sea representativa de esas 1000 mujeres, ¿sí? No necesariamente esa muestra tiene que ser siempre representativa. Nosotros buscamos que sea representativo, porque si recuerdan bien, con el ejemplo de la elección de Roosevelt, ¿ya? Si no es representativo, caemos en algo que se llama sesgo. Y el sesgo nos va a complicar mucho nuestra investigación, ¿ya? Cualquier cosa que contenga sesgo nos sirve como dato o como análisis para concretar después o hacer una validación de lo que nosotros estamos investigando. Para nada, ¿ya? Entonces, por eso nos tenemos que cuidar de acercarnos a lo que sería el sesgo. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, cómo yo podría obtener con ese ejemplo un sesgo? Y ahí Marcelo levantó la manito, a ver. Marcelo, te voy a dar el audio. Buena, Marcelo, ¿cómo estás? Profe, hola, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Yo estoy bien. Y iba a preguntar si puede dar una definición de sesgo para anotarlo. Sí, mira, no te preocupes. Más adelante en la diapo yo lo escribí, ¿ya? Así Ah, que ya, no te preocupes por eso. Pero ya aprovechando que estás ya, con el audio, ¿ya? Que estás con el audio. ya. Por ejemplo, ¿cómo crees que se podría formar un sesgo en esa muestra de 200 mujeres que estábamos recolectando de la población? Es que no recuerdo que era sesgo, por eso. Ah, mira, sesgo, en realidad, para definición rápida para todos, el sesgo se produce cuando tú tomas una muestra que no es representativa de la población, ¿sí? La población que estamos investigando, De la se población que supone. estamos investigando, sí, justamente. Entonces, por ejemplo, Por ¿cómo tú podrías ejemplo, tomar un sesgo ahí? estamos investigando a mujeres que tienen el pelo rubio y un sesgo se podría producir que entrevisten a una mujer con pelo negro, por ejemplo, Mm, ¿o no? ya, pero eso no sería un sesgo, sería en realidad un sesgo lo siguiente, fíjate. Voy a tomar parte de tu ejemplo, ¿ya? Como dice Marcelo, que Ya. estamos investigando a las mujeres que tienen pelo rubio, ¿cierto? Pero se me ocurre justo investigar de las 200, de las mismas mujeres que hay en la clínica, tomo una muestra de 200 mujeres de pelo rubio, pero justamente las 200 mujeres de pelo rubio tienen entre 20 y 30 años, todas, ¿sí? Entonces yo después llego a una conclusión que, por ejemplo, las mujeres que tienen el pelo rubio en esa clínica, todas tienen 2 hijos. Entonces yo llego a la conclusión de que, producto de que tienes el pelo rubio y eres mujer, entonces tienes 2 hijos, ¿sí? Eso sería un sesgo, porque yo ahí no estoy considerando las otras mujeres que son mayores de 30 años, ¿sí? Cometí un Sí. problema en mi búsqueda de información porque yo tendría que haber formado ahí una muestra que tuviera mujeres de pelo rubio, como dijo Marcelo, pero que fueran de todas las edades que hay en la población, o que estuvieran dentro de todo ese rango de edades, ¿sí? Entonces, ahí sí mi muestra sería una muestra que fuera representativa y no un sesgo producto de solamente tomar una parte de,
en la recolección de esa información. ¿Sí? Sí. ¿Te quedó Ya, claro, gracias, Marcelo? profe. ¿Sí? Sí. Ya, ahí, sigamos nomás, sigamos nomás. Gracias, Marcelo. ¿No? ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda de eso? ¿No? Ante la manito nomás, no se preocupen. ¿Ya? Acuérdense que solamente se activa el micrófono, no hay ningún problema. Ya, continúo entonces. Vamos a ver qué nos guarda, porque creo que habíamos quedado en esto y... Acá. Esperemos un poquito porque tengo que mover los controles de la presentación igual que también tapan la pantalla. Bueno, yo aquí les puse un ejemplo que obtuve de un libro de análisis estadístico que creo que es este de acá, miren, ¿ya? De cuando estaba haciendo la presentación. Me parece que de ahí lo saqué. Después, si quieren, les doy el nombre del libro para que lo puedan buscar. Está en internet, creo que el capítulo 1, y de hecho el capítulo 1 contiene gran parte de la información que estamos viendo ahora, así que está súper bueno. Dice acá, supón que un niño de 2 años te pide que explique la diferencia entre una muestra y una población, ¿ya? Entonces, ¿quién quiere darme un ejemplo de cómo le podrías explicar a un niño de 12 años qué diferencia hay entre ambas cosas? Se lo podrían explicar con un ejemplo o se lo podrían dar con la definición, pero ¿quién se atreve a darme una definición de eso? Por favor, los espero. No se peleen, no se peleen. ¿No? Aquí, llegó más gente. Barrientos, ¿quién más tengo acá? A Javier igual. Perfecto. Ya pues chicos, levante la manito, levante la manito. Ya, a ver, Javier, te voy a dar el audio. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Ojalá que estés bien Bueno, en este tiempo de claustro. bueno, bien encerrado, sí. Sí, pues, sí. Lamentable, pero bueno, hay que manejarse con esto. Yo creo que ojalá que termine luego esta situación y si no, bueno, nos vamos a arreglar de alguna manera. Sí. Yo creo Dale, que la diferencia entre muestra y población es que muestra viene de población, que es una muestra de la población para la cual realizar el, el estudio, y la población es una parte de un universo. ya perfecto. Yo creo que todos aquí los presentes, yo creo que consideramos que eso está súper bueno, ¿cierto? Pero supongamos que el niño necesita un ejemplo práctico. ¿Cómo le podrías dar un ejemplo de eso? Mm, Le daría una manada de jaguares ¿Ya? de 5 y tomaría 2 de ellos para comprobar cuántas manchas tiene un jaguar. Perfecto. Bien, pues. Entonces, ¿quién sería la población? Los 5 jaguares, la manada Ya, pues. completa. ¿Y quién sería la muestra? Los 2 Los jaguares. dos jaguares. ¿Y cuál sería el universo? Por ejemplo, si él te dice, pero tío Javier, ¿cuál es el universo? La sabana. Ya, por ejemplo, los animales de la sabana, ¿sí? ¿Ves? Muy bien, súper Ujú. bien. ¿Ya? Entonces, es importante tener eso que dijo Javier en cuenta porque en realidad, si tú eres capaz de dar ese ejemplo para alguien que no lo entienda, entonces lo manejas bien, ¿ya? Si no hay que darle mucha vuelta a este asunto, pero sí hay que ser cuidadoso en el sentido de cómo definimos las cosas, porque después cuando ustedes tengan que investigar, van a tener que hacer lo mismo y van a tener siempre la misma duda, oye, ¿estaré tomando una muestra o será la población? Porque a veces es tan grande la cantidad que no queda la duda. Por eso tienen que saber separarlo. Oye, gracias Javier. Era, Y aquí volvemos, ¿ya? Entonces, ¿alguien más quiere otro ejemplo? Álvaro me había dicho si lo podía dar por el chat. Eh, Dale por el chat, pues si ya no importa, por último lo leo yo, ¿ya? Eh, Dice, no sé si alguien... ¿No? ¿No? Álvaro, a ver qué Álvaro es este. Álvaro Ojeda. Álvaro, ¿me escuchas? No, no. Sí, Álvaro, ¿sí? Ahí sí. sí. Ya, pues, Bueno, quería hacerlo por el chat, pero bueno, esto no sé.
Pero tu profe te jodió, pues, viste, te activó el micrófono. Ya. Ah, ya. Sorry. Ah, Ya, pero bueno, mira, no importa, no importa. dale, entonces da un ejemplo igual como lo hizo Javier, porque este niño de 12 años no, supongamos que le costó y no pudo, ¿ya? Bueno, no sé si está bien, pero me imagino que me permitirá dar un error, así que, Sí, por supuesto, no te preocupes. a ver, la población podría ser, no sé, una bolsa de dulces y la muestra un dulce de eso, digamos. Como que estoy Sí, investigando qué dulce de tantos es el más bueno, digamos. sí, La sí, población, una bolsa de dulces cualquiera, una X, y la muestra, el que está dentro. Listo. No sé, perfecto. pienso. Por supuesto que en el ejemplo que tú estás dando, Álvaro, ¿ya? Tú estás tomando, por ejemplo, un dulce del total, pero si, por ejemplo, si el total, vamos a tomar, igual vamos a acordarnos del ejemplo que dio Javier delante, que dijo él, de 5 jaguares tomábamos 2, pero que eran 2, ¿sí? Cuando es 5 Sí. la población y tú tomas 2, estamos tomando una parte importante de esa población, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, si son, no sé, 5 dulces y tú tomas uno, no sé si es tan importante esa parte de la población, pero no importa. Pero lo que yo voy es que si, por ejemplo, fueran 1000 dulces y tú tomaras uno, la pregunta del millón para ti es, ¿tú crees que sería esa muestra representativa? Vale, vale, vale. Pues, Porque puede serlo o no, puede no vale. serlo, pero podría ser representativo, por ejemplo, si yo tengo 1000 dulces, supongamos que, mira, supongamos que em, nos contratan para ir a analizar las máquinas de dulces que están en el mall. Esas máquinas que le metes 100 pesos y le giras las cositas y te sacan unos dulces abajo. ¿Ya? Entonces, Ya. queremos analizar si los dulces que están ahí están vencidos. ¿Sí? Entonces, yo te digo, ya, pues Álvaro, vamos a ir a analizar el tema. Ya, toma 100 pesos para que vayas y lo analices. Entonces, tú ahí tendrías que pararme y decir, profe, pero que no es por nada, pero con 100 pesos no me va a alcanzar. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué no te va a alcanzar con 100 pesos si podrías girar una vez y sacar los dulces? Entonces tú tendrías que decirme, ¿qué cosa? Mm, Si están vencidos o algo así. O No, sea, nada. no por ese ¿Cuánto? lado, tú tendrías que recordarte de ¿Verdad lo que yo, que eso, a ¿qué veces se cosa? corta el audio? Eso. Así, no te A preocupes. veces el audio, por eso. Mm, Lo que eh, tendrías que pensar es, ¿qué pasa con tu universo de dulces, po? Porque con 100 pesos vaya a poder mm, revisar todas las máquinas que hay en el molde de dulces. no. No, Más. ¿sí? Ya es el primer problema, ¿sí? Y el segundo problema es, ¿cuántos dulces tendrá una máquina? Tal vez una máquina tenga, no sé, 200 dulces adentro. Y con 100 pesos tal vez te salgan 3 dulces, ¿sí? Entonces la pregunta Y es, si ¿3 están dulces de todos, 100? y si también si están todos los dulces, porque también en otros países hay diferentes tipos de dulces y todo. Claro, po, en otro, Ese- justamente, po, en otro, por ejemplo, en otro país, o en otra máquina, si queremos pensarlo así, la máquina, por ejemplo, podría ser una máquina que tuviera esto, que le metes billetes, ¿sí? Y que te vienen, no sé, po, paquetes de papa frita, ¿sí? Entonces esa máquina no va a tener 100 paquetes de papa frita, esa máquina tal vez tiene 20. Entonces en ese caso, tal vez yo necesito para tener una muestra representativa, tal vez de los 20 paquetes tenga que sacar tal vez 3 o 5, ¿sí? Pero Sí. en cambio, si la máquina tuya tiene 1000 dulces, con tener 5 dulces no va a ser representativo claramente eso. Tal vez justo los 5 que saco no están vencidos, pero los otros 995 lo están. ¿Y qué pasaría ahí? Ah, Produciríamos sesgo, porque así como pasó con Roosevelt, llegaríamos, haríamos el estudio con Álvaro y le diríamos a la persona que nos contrató que los dulces no están vencidos y no hay ningún problema. ¡Pum! Después le llega una multa a esa empresa y nos llega a nosotros el pigüelo porque nos dicen, oye, ustedes hicieron la investigación, dijeron que no estaban vencidos los dulces, ¿qué pasó? ¿Sí? sí. Interesante, ¿ven? Eh, Pero está bueno, ¿ya? Está bueno el asunto, ¿ya? Gracias, Hay Álvaro. lagunas, pero bueno. Sí, Sí, pero está bien, me pues. silencio. Tranquilo, Ya. tranquilo. Ya, ¿ven? Ya, entonces, parte B dice, ¿qué razones le darías de por qué tomarías una muestra en un lugar de encuestar a todos los miembros de una población? Y antes de avanzar con eso, Osorio dijo, otro ejemplo más simple es decir que una muestra son todas las personas que viven en su casa y la población, todas las personas en la ciudad. Sí, sí, justamente, eso que dijiste, Osorio, es otro ejemplo de la pregunta A, justamente. Por ejemplo, un barrio es parte de la población
de algo más grande que sería, por ejemplo, un universo, la gente que hay en Chile. O el universo también podría ser la gente que hay en Punta Arenas. ¿Sí? Son ambos tipos de universos. ¿Ya? Así que, claro, está perfecto tu ejemplo, Osorio. Ya, pues, vamos a la parte B. Dice que, de nuevo leo, ¿qué razones le darías de por qué tomarías una muestra en lugar de encuestar a todos los miembros de la población? ¿Quién me levanta la manito? ¿Quién me levanta la manito? A ver. Ya, bueno, no se peleen, no se peleen. Por favor, no se peleen. O tengo que elegir a alguien y yo darle el micrófono. No, no es la idea, po. ¿Ya? Pero esa pregunta en realidad no debería ser un drama a esta altura porque lo vimos en clase igual. Yo les dije que cuando uno hace un censo, el censo siempre intenta encuestar a toda la gente de una población, ¿sí? Pero no siempre se puede lograr eso, porque lamentablemente el hecho de encuestar a todos hace que los costos de encuestar, de tú pagarle a la gente para que vaya y recolecte la información y además de eso, procesar la información, que es otra parte importante y necesaria, se eleven. Entonces, justamente, si a ti te están pagando para que hagas eso, tú vas a intentar gastar lo menos posible, ¿ya? Y no te va a servir censar a todos. Por ejemplo, un ejemplo claro de lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, si tú tienes gente que está infectada por el famoso COVID, ¿ya? Más de alguno se le puede haber ocurrido, oye, ¿por qué no en Chile compran, no sé, 14 millones de test y le aplican el test a todas las personas de Chile y así sabríamos todos si estamos infectados o no al tiro de una vez? Pero claro, ¿qué pasaría? Lo que nos dice sentido común es, no se puede hacer porque tener 14 millones de test sería carísimo. Además de eso, mandar a la gente a que vaya revisando uno por uno sería tener un costo de personal carísimo también. Y además de eso, la maquinaria para procesar eso, ¿ya? Y la gente que lo tiene que procesar, subiría los costos, ¿ya? O sea, sería muy difícil poder hacer una cosa así. Yo diría que casi imposible. Y por eso ningún país lo está haciendo. Si se dan cuenta, todos toman iniciativas de, o bien cuando presentan los síntomas, o como en China, ir tomando en ciertos barrios muestras de forma aleatoria, justamente para eliminar el peso que puede llevar eso monetario. ¿Sí? Entonces, las razones que yo le diría a alguien de por qué vamos a tomar una muestra y no censar a todos, es porque, claro, si la población es muy grande, censar a todos es complicado por temas económicos, ¿sí? Por un tema de las herramientas que nosotros manejamos. En cambio, si la población es pequeña, por ejemplo, el ejemplo de Javier, de los famosos, ¿eran jaguares? No me acuerdo si eran jaguares, ya, pero eran 5, yo tal vez podría revisar a los 5, po. En ese caso podría tomar a toda la población, ¿sí? En vez de hacerlo con 2, podría tomar a los 5, son 5 nomás, ¿sí? Pero si todos los jaguares fueran, no sé, 50, ahí claramente necesito tener una muestra en vez de los 50, ¿sí? Se me complicaría mucho. ¿Estamos claros con eso? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No? Levanten la manito nomás, acuérdense, levanten la manito en cualquier minuto, no se preocupen. Ya, continúo entonces. Voy a mover esto para acá. Y ya. Entonces, habíamos visto que teníamos las variables cuantitativas y cualitativas. Bueno, está de más decirles, chicos, a todo esto que obviamente tienen que ir tomando apuntes de lo que voy diciendo porque es necesario que tengan esta materia, porque después lo vamos a preguntar, ¿ya? Y lo tenemos que aplicar además. Entonces, primero, ¿qué es una variable? Una variable es un tipo de propiedad de algún individuo de nuestra población o de nuestra muestra en realidad, que nosotros vamos a medir, ¿sí? Si se acuerdan, yo les había dicho en clase que las variables podían ser cuantitativas, o sea, que se pueden contar, o cualitativas, que las podemos ver, visualizar, ¿sí? Lo primero que salta a la vista con las dos es que las cuantitativas son numéricas y las cualitativas no son numéricas, ¿ya? Por ejemplo, una variable cuantitativa, ¿ya? Es la altura de un individuo, ¿sí? O la altura de la población en Chile, ¿sí? Yo quiero medir la altura, esa variable es de tipo cuantitativa, ¿ya? Una variable de tipo cualitativa, por ejemplo, es el género de la población en Chile, ¿sí? Masculino, femenino, ¿sí? Esa variable es cualitativa, ¿ya? No es de tipo numérico, o sea, tú no eres, por ejemplo, eres masculino
5, no eres masculino 10, masculino 100, ¿sí? No eres más masculino, eres masculino o no eres masculino, o eres femenino, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Otra variable cuantitativa que podríamos analizar, por ejemplo, la cantidad de hijos, ¿ya? Una variable cualitativa podría ser estar casado. O estás casado o no estás casado, ¿sí? O estás casado o eres soltero, ¿ya? Si se dan cuenta, esa diferencia es importante porque cómo yo analizo una variable cuantitativa es distinto a cómo analizo una cualitativa, ¿ya? Eso es lo primero. Fíjense que la variable cualitativa yo le puse al lado que no puede realizar operaciones matemáticas con ella. O sea, nosotros no podemos sumar, por ejemplo, no sé, yo no puedo sumar, por ejemplo, los colores si yo analizo como una población los automóviles que hay en Punta Arenas, ¿sí? Y yo tengo como una muestra de, no sé, 50 automóviles. Y de esos 50 automóviles, 30 son rosados, yo no puedo sumarlos entre los rosados, ¿sí? Son rosados nomás, ¿ya? Yo lo que podría decir son, ¿cuántos son rosados? Pero de ahí, operar los rosados, por ejemplo, no sé, calcular la media entre los rosados, no lo puedo hacer, ¿sí? Eso no se puede hacer, no puedes operar el promedio de rosados, ¿sí? Porque rosado es un concepto cualitativo, ¿ya? Pero sí puedo operar con el valor numérico de ellos, ¿ya? Que eso después lo vamos a ver en tablas que tengo más abajo en la presentación, ¿ya? Entonces, ya que sabemos que las cuantitativas se pueden contar y se pueden hacer operaciones matemáticas con ellas, y la cualitativa no se puede contar, no se puede realizar operaciones matemáticas, importa ahora saber cómo son las variables cuantitativas, cómo subtipos hay de variables cuantitativas y cuáles subtipos hay de cualitativas, ¿ya? Entonces, cuantitativas, primero tenemos las discretas, que yo les dije en clase, que son justamente, por ejemplo, la cantidad de hijos son discretas porque son valores enteros, ¿sí? Tú no puedes tener un hijo y medio, o tienes un hijo o no tienes ninguno, o tienes un hijo o tienes dos hijos, ¿sí? O sea, es un valor entero, ¿ya? No hay ninguna fracción ahí de por medio, ¿ya? Por ejemplo, otra variable cuantitativa discreta es la cantidad de autos. Supongamos que son la cantidad de autos que tiene una familia, ¿sí? Entonces, o tienes un auto, o tienes dos autos, o tienes tres autos, o no tienes ningún auto. Pero no puedes tener medio auto, ¿sí? No funciona así. Ahora, una variable cuantitativa continua es, por ejemplo, la altura. ¿Ya? Yo se lo dije eso en clase igual. Yo mido 1,94, ¿sí? 1,94. Fíjense que no son 2 metros, ni tampoco 1,90 m, es 1,94. O sea, 1,94 y ese 4 podría incluso, si hiciera con un instrumento más delicado, ¿ya? De medición, podría incluso seguir con los decimales, ¿ya? Entonces, todas las variables cuantitativas continuas tienen decimales, tienen partes de decimales. Por ejemplo, la temperatura es una variable cuantitativa continua, ¿ya? Yo si mido la temperatura actual, puedo, no sé, estar midiendo ahora, no sé, hay 23,7531 grados Celsius. ¿Sí? Esa variación depende del instrumento que yo vaya a ocupar, por supuesto, ¿ya? Entonces, las variables cuantitativas discretas asumen números enteros, las variables cuantitativas continuas no asumen números enteros y tienen decimales, ¿ya? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien tiene alguna duda con esos dos? ¿No? Levante la manito. ¿No? De hecho, es más, pueden preguntarme, por ejemplo, si ustedes tienen la duda con una variable que se les ocurra ahora, pregúntame, profe, ¿sería esta una variable discreta? Eh, ya, Osorio, después te respondo tu pregunta, ¿ya? Porque eso, ¿ya? Pero volviendo al tema, ¿alguien tiene alguna variable que quisiera preguntar, que sea cuantitativa, que no sepa si es discreta o continua? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Ya. Continúo entonces. Voy a mover esto para acá. Ya. Ahora, tenemos dentro de las cualitativas, variables cualitativas nominales y variables cuantitativas, cualitativas, digo, ordinales, ¿ya? Partamos con la más fácil que yo creo que se van a acordar después ustedes en el futuro. Ordinal, ¿ya? Una variable cualitativa ordinal es aquella que tiene un orden, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que la variable cualitativa es
el curso de enseñanza media que actualmente está cursando un alumno, ¿ya? Entonces, tú estás en primero medio, o en segundo medio, o en tercero medio, ¿sí? ¿Ya? Tú no puedes estar en segundo medio más 3, más 4, no existe eso, ¿sí? No existe el segundo medio, más 5, no. O estás en segundo o estás en tercero, ¿sí? Como no podemos sumarlo, ¿ya? Sí lo podemos ordenar. O sea, yo podría hacer un listado con los alumnos y partir desde cuarto medio hacia abajo, ¿ya? En forma descendente, o un listado con los alumnos de forma ascendente desde kinder hasta cuarto medio, ¿sí? O sea, ordinal es que tiene un orden y, por ejemplo, ahí se puede ver ese orden que es intrínseco a la variable, ¿ya? Ahora, nominal. Lo nominal es como el género, simplemente tiene un nombre, ¿ya? De hecho, si la variable fuera los nombres de las personas, ¿ya? Todas serían cualitativas nominales. ¿Por qué? Porque si yo hago un listado con los nombres de nosotros ahora, ¿ya? Por ejemplo, como yo lo estoy viendo ahora en la presentación, ¿ya? Tenemos Álvaros, Cristina, Diego, Iván, Javier, ¿ya? ¿Cómo yo podría ordenar esos nombres? Por ejemplo, ¿a quién pongo arriba? ¿A quién pongo primero? ¿Pongo a Álvaro primero? ¿O pongo a, por ejemplo, a Oscar primero? ¿Cómo podría ordenarlos de acuerdo a importancia? Claro, Osorio me dice por orden alfabético, ¿sí? O sea, la única forma de ordenar algo que es nominal, ¿ya? Podría ser alfabéticamente, y salvo eso, nada más, ¿sí? Por ejemplo, si mi variable cualitativa es el género, ¿ya? Masculino o femenino, yo podría poner en la lista femenino primero y después masculino. Y eso no tendría que estar malo, porque alguien podría llegar que fuera machista y decirme, pero profe, ¿por qué puso a las mujeres primero y después a los hombres? Da igual eso, si es un listado, ¿ya? Lo cualitativo nominal no tiene un orden, ¿sí? Yo podría poner primero a los, no sé, masculino, el género masculino y después femenino y no importaría, ¿ya? Entonces, lo cualitativo nominal ya no tiene un orden intrínseco, ¿sí? Lo cualitativo ordinal sí lo tiene. ¿Estamos? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Pregunte, levante la manito. Pregunte. ¿No? Ya, entonces voy a continuar. Yo creo que eso es entendible así a buena vista. ¿Ya? Entonces, y aquí empezamos. Dice, identifica cada uno de los siguientes como ejemplo de variables. Nominal, ordinal, discreta o continua. ¿Ya? Está obvio, pero lo tengo que repetir, que si es nominal o es ordinal, estamos hablando de una variable cualitativa. Si estoy hablando discreto o continuo, estoy hablando de una variable cuantitativa, ¿ya? Entonces, ya dice, una encuesta de votantes registrados acerca de a cuál candidato apoyan, ¿sí? O sea, una encuesta, están viendo a quién candidato apoyan y la gente anota ahí a Juanito o a Pedrito, ¿ya? Entonces anota Juanito, Pedrito. La pregunta es, ¿esa variable sería nominal, ordinal, discreta o continua? Levante la manito, por favor. Levante la manito, ¿ya? Tenemos mucha gente acá, así que ya somos 13 participantes, ¿ya? De hecho, tengo mucha gente, aparte de la clase, así que no importa, participen, ¿ya? Lo escucho. Si no, voy a tener que darle la palabra a los micrófonos a cada uno, y ¿ya? A ver, ¿quién tengo por aquí? Barrientos. Ya, me tienes que estar escuchando, Barrientos, ¿ya? Si quieres, escríbelo, pero ¿qué crees que sería la A? ¿Sí? La encuesta de votantes. Escríbelo ahí en el chat, o si no, te doy la palabra. Tú me dices. Chuta, y te di acceso al audio, perdón. Pensé que no iba a llegar. Ya, ¿tú dices que es nominal, Iván? Ya, Iván, claro, Iván dice que es nominal, ¿ya? Por ejemplo, si claro, si yo digo Pedrito y alguien más dice Juanito y lo escriben así, ¿ya? Y yo lo tengo eso en un listado, eso es nominal, porque independiente de cuántos votos hayan, yo puedo poner primero a Juanito y después a Pedrito, da igual, ¿ya?
¿Ya? Sí, Álvaro, no te preocupes, si los ejemplos van a ir saliendo ahora, ¿ya? Esto está lleno de ejemplos. Ya dice el B, el tiempo que tarda en sanar una herida cuando se usa un nuevo medicamento. Ya, el tiempo, ¿cómo lo mido yo? Yo lo mido en segundos, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya sé que es una variable de tipo cuantitativa, ¿sí? Porque la puedo medir, la estoy contando, ¿sí? Ahora, ¿será discreta o será continua? Eso depende, yo se lo voy a adelantar, eso depende de con qué instrumento lo estoy midiendo, ¿sí? Por ejemplo, si mi instrumento es un cronómetro muy preciso, el cronómetro me va a poder dar milisegundos, por ejemplo. Entonces sería 1,54 segundos, por ejemplo, en tener el efecto del medicamento. Pero si mi cronómetro no es tan preciso y solamente me arroja segundos con números enteros, ¿ya? Sería otro caso y en ese caso sería una variable de tipo cuantitativa discreta, ¿ya? O sea que, por un lado, podría ser continua, pero también podría ser discreta, dependiendo de cómo, en realidad, de qué instrumento estoy ocupando, ¿sí? Interesante es eso, porque esto siempre conlleva errores, ¿ya? Cuando uno lo estudia por primera vez, también cree que la cuestión es así nomás y después se va dando cuenta que tiene esos matices. Por eso que es importante que en una investigación, cuando tú tienes que escribir cómo tomaste o mediste el tiempo, tienes que decir qué instrumento ocupaste y cuál es el grado de precisión que tiene ese instrumento, ¿ya? Si su grado de precisión es muy alto, va a ser la variable de tipo continuo, pero si no es muy alto, va a ser discreto, ¿sí? Eso es una decisión del investigador. Marcelo me dijo que es continua y justamente tiene razón, ¿ya? Pero tiene razón dependiendo de cómo sea el instrumento. ¿Estamos? Ya. La tercera, dice el número de televisores dentro de una casa. ¿Ya? ¿Quién me quiere dar esa respuesta? No se preocupen. No les voy a activar la cámara, solamente el micrófono. Levante la manito y le activo el micrófono. No se peleen, por favor. O me escriben por el chat. ¿Ya? Ya, Javier dice que es cuantitativa. Cuantitativa. Ya, Max dice que es nominal. Oscar dice que es discreta. Ya, vamos de a poco, vamos de a poco. Ya, Javier. Discreta, cuantitativa, discreta, nominal. Ya, a ver, vamos a tomar aquí a Patricia. Patricia, que no eres Patricia. Dime Patricia. ¿Tú dices que es nominal? Ya, pues, pero estoy escuchando, por favor. ¿No? Ya, se cortó. Ya. Claro, o sea, a ver, aquí hay que tener cuidado con esto, porque, por ejemplo, si yo estoy analizando el número de televisores dentro de una casa, yo los puedo contar. 1, 2, 3, 4, ¿sí? O sea, que es de tipo ya variable cuantitativa, porque lo cuento, ¿sí? Ahora, si es cuantitativo puede ser discreto o continuo, ¿ya? Entonces, pregunto yo puedo tener un televisor y medio? No. Y como no puedo tener un televisor y medio, ya no puede ser continua. O sea que es una variable discreta, ¿ya? Y esa variable cuantitativa solamente tiene esa opción de que sea discreta. O sea, no, ahí no podemos hacer nada más. Ya no podemos analizarlo de otra forma. ¿Estamos? ¿Ya? Dice, la distancia a la que pueden patear un balón las mujeres universitarias de primer año. Ya. Por ejemplo, en ese caso, depende de cómo esté midiendo yo la distancia. ¿Sí? O sea, en realidad, ¿con qué lo estoy midiendo? Ya, lo estoy midiendo, por ejemplo, con un metro. Patea el balón la chica, yo marco dónde llegó el balón y mido de donde estaba ella hasta donde llegó el balón, ¿cierto? Lo estoy haciendo con una wincha de medir, ¿ya? Y esa wincha de medir está en centímetros, ¿ya? Entonces, si yo estoy midiendo la distancia en centímetros, ya significa que es cuantitativo, ¿sí? Porque lo estoy midiendo, cuantitativo, ¿ya? Ahora, el problema es si es discreto o es continuo. Si yo tengo, por ejemplo, en vez de la wincha, un láser, ¿ya? Que me dé exactamente todos los decimales de la distancia en centímetros que hay, desde donde la chica pateó hasta donde llegó la pelota,
voy a decir que es cuantitativo o continuo. Pero si no es así, lo estoy haciendo con la wincha de medir que yo les dije, va a ser discreto, porque al final o tengo 172 centímetros o tengo 173, ¿ya? O sea, inclusive, dependiendo de la exactitud que tenga esa wincha, podría incluso tener 173 y medio, ¿sí? Pero voy a tener problemas para tener valores más pequeños que ese, ¿ya? Entonces, ahí depende del instrumental. Claro, Marcelo, o sea, Marcelo me escribió que podía ser cualitativo, pero no es cualitativo porque si lo puedo contar, pasa a ser el tiro cuantitativo, ¿sí? Acuérdense de eso, si lo cuento es cuantitativo, ¿ya? Después, dice, el número de páginas por tarea provenientes de una impresora de computadora. Ya, bueno, el número de páginas las puedo contar, es cuantitativo, ¿ya? Ahora, ¿es discreto o continuo? Fácil. O sea, discreto al tiro, cuantitativo discreto, porque la cantidad de páginas son siempre números enteros. O tengo 3 páginas o tengo 4, no puedes tener 3 páginas y media. ¿Sí? Ya. Y la F dice el tipo de árbol usado como árbol de Navidad. ¿Ya? Entonces, la tipología de los árboles sería, no sé, usé, por ejemplo, un pino. ¿Ya? Entonces, lo que voy a obtener ahí es árbol de tipo pino. Pino es un nombre. ¿Ya? Entonces, pino ya sería una variable de tipo cualitativo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no sé, alguien podría decir, voy a decir un árbol cualquiera, ¿sí? Ciprés, ¿ya? Está usando un ciprés para el árbol de Navidad, ¿ya? Entonces, ciprés también es un nombre de un árbol. Y por lo tanto, como son nombres, ¿ya? Es de tipo cualitativo. No puede ser más ciprés menos ciprés, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿sería nominal u ordinal? ¿Los árboles tienen orden? No, no tienen orden. Javier me respondió, por ejemplo, y me dice que nominal. Y está súper bien. Iván también. Muy bien, Marcelo también. Max, súper bien. Son, entonces, como ustedes 4 me dijeron, nominal. Porque justamente tener ciprés y después tener el pino va a ser lo mismo en la lista que tener pino y después ciprés. O sea, no hay ningún orden escrito por ellos dos. ¿Sí? Y por lo tanto es de tipo cualitativo, nominal. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Sí? Em, si alguien tiene alguna duda, levante la manito. Acuérdense que después de esto vamos a tener que hacer trabajo con esto y es muy fácil que uno después se pierda o se enrede, ¿ya? Entonces por eso les digo, si tienen duda, levánteme la manito nomás, ¿ya? Continuemos. Oh, ahí. Voy a tener que mover esto un poquito. Dice, se encuestó a estudiantes acerca del peso de los libros y suministros que llevan cuando asisten a clase. Que bueno, claramente es mucho, ¿ya? Entonces, dice primero, identifica la variable de interés. Identifica el tipo de variable y menciona algunos valores que pueden ocurrir en una muestra. Ya, ¿quién se quiere lanzar para dar ese ejemplo, por favor? Se los pido, levánteme la manito para que le pueda hacer el... Porque si lo escriben va a ser tal vez mucho. Álvaro, a ver. Álvaro, hola Álvaro. Eh, Tranquilo, no tranquilo, sé, tranquilo. Yo sé que estabas que preguntando. sí estaba preguntando si voy a explicar las continuas y los ordinales nada más. Ah, ya, pero tranquilo, tranquilo. Que, ¿cuál era la pregunta? Que no, Ya, tranquilo, mira, yo estoy diciendo acá, te voy a explicar eso, pero mira el ejemplo que dice. Dice, se encuestó a estudiantes acerca del peso de los libros y suministros ya, y las cosas que llevan cuando asisten a clase. ¿Sí? Entonces, de nuevo, estamos trabajando los dos, y yo te digo, oye, ¿sabes qué, Álvaro? Anda al segundo medio B y encuesta a todos los chicos del curso para ver, y pesa tú en una balanza cuántas cosas están llevando dentro de la mochila, cuánto pesan en realidad, ¿ya? Entonces la pregunta es, Ah, ¿cuál sería la variable de interés ahí? el tipo de libro, digamos, tipo, tipo de cuántas hojas tienen, digamos, algo así. Ya, es que ya una variable de interés, ya aparte del peso, porque el peso ya es una variable, ya es la que dices tú. O sea, sería interesante, por ejemplo, si alguien tiene 50 kilos en la mochila de peso, saber el tipo de libro que llevan. Perfecto. Javier El libro acaba de de escribir, álgebra. sí, el libro de álgebra, por ejemplo, es un libro bien gordito, ¿sí? Javier escribió, por ejemplo, la cantidad de cosas, po.
Porque será lo mismo que un alumno, por ejemplo, tenga 50 kilos de peso en su mochila, si tiene 5 libros de álgebra, versus otro que tal vez tiene 50 y tiene tal vez, pucha, no sé, pues llevó puras cartas de Magic, ¿ah? Claramente es distinto, ¿no? Mm. Entonces, como investigador es importante saber la cantidad de cosas, el tipo de cosas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ya, lo segundo, ¿cómo sería la variable ahí, Álvaro? Por ejemplo, en el caso de lo que tú dijiste, el tipo de libro, ¿cómo es la variable? ¿Cuantitativa o cualitativa? Em, ¿Cualitativa? Muy bien, ¿Podría ser? muy bien. Por ejemplo, yo llegué y saqué de mi mochila estos 2 libros, ¿ya? Entonces, claramente tengo los 2 libros y salió aquí con un nombre uno y con un otro nombre el otro, ¿sí? Son cualitativas porque eh, no, o sea, los puedo contar simplemente uno o dos, pero resulta que si yo analizo la variable es el tipo de libro, ¿sí? Y el tipo de libro es un nombre. Mm. Entonces, como es un nombre, en este caso es cualitativo. Perfecto. ¿Ya? Y yo creo que la C es trivial, po. Dice, menciona algunos valores que pueden ocurrir en una muestra. En esa muestra, ¿qué podría salir? Mm, Podría ser eso de que llevan en la mochila, podría ser ese tipo de valores o algo así. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿qué podría O, salir? no sé, como que tal persona, puede que resulta lleva, no sé, por decir un juego de Monopoly en su Sí, mochila, digamos. perfecto. Eso es una de las cosas que podría ocurrir, ¿ya? O sea, claro, nosotros, pero ojo, si nosotros nos ponemos quisquillosos con el asunto, ¿sí? Como se dice que se está encuestando a los estudiantes acerca del peso de los libros, nosotros previamente deberíamos haber ido a ese curso y haberle dicho, chicos, saquen todas las cosas de la mochila excepto los libros. Vamos a pesar los libros, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos obtener al final, si que somos quisquillosos en esto, en realidad son los nombres de los libros, ¿sí? O los tipos de libros, ¿sí? Pero si alguien no analizara eso y quisiera analizar todo lo que lleva en la mochila, ahí nos podríamos topar con cualquier cosa, desde el almuerzo, los libros, los cuadernos, o cosas extra que ustedes pueden llevar, incluso hasta ropa. Por ejemplo, Nico De dice que, gimnasio. que lleva un termo en la mochila, claro, ¿ya? Muy bien. Max igual La, escribió la que computadora. era, claro, un computador, por ejemplo, ¿sí? Perfecto, ¿ya? Bueno, yo creo que con eso te aclaré un poco tu duda, ¿no? Mm. ¿Sí? Más o menos, pero bueno. No, pero Ahí más tranquilo. tarde. No, pero Ujú. sí, ¿qué cosa era? Ah, tú preguntabas, además, cuando Que una no variable entendí era, muy bien era continua, no, ¿cierto? no entendí muy bien las continuas y las ordinales, esas Ah, dos. ya. Mira, una variable ordinal de partida es de tipo cualitativa, ¿ya? O sea, tiene que Sí. ser cualitativo, ¿ya? Y el ordinal simplemente es porque tiene un orden intrínseco. Por ejemplo, yo les dije el tema de que yo estoy analizando en el colegio los cursos de enseñanza media, los alumnos, el curso que tienen los alumnos de enseñanza media, ¿sí? Entonces voy a obtener primero medio, segundo medio, tercero medio y cuarto medio, ¿sí? Esa variable, como tal, yo por ejemplo digo ya Álvaro y al lado me va a decir tercero medio, ¿sí? Tercero medio es una variable cualitativa ordinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tercero medio tiene un orden, ¿ya? Primero medio, segundo, tercero y Mm. cuarto tienen un orden, que puede ser creciente o decreciente, pero tiene un orden, ¿sí? ¿Ya? Y, Eso y la es continua, importante. Ya, ahora, una variable continua es de tipo cuantitativa, o sea que la puedo contar, ¿sí? Todo lo, numéricas. sí, es numérico. Y además de eso, permite que cuando tú estés contando tenga un grado de precisión mayor, ¿sí? Esa precisión Mm. depende del instrumento con que lo estés midiendo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo les dije, a ver, yo le dije la temperatura, ¿sí? ¿Ya? Si mi termómetro Ya. tiene, entre los grados, tiene 27 grados y después viene 28, ¿ya? Lamentablemente mi termómetro está midiendo cuantitativo, ¿ya? Claramente es cuantitativo, está midiendo los grados, ¿cierto? Pero en este caso, eh, yo no tengo un punto medio entre los dos, po. O tienes 27 grados o tienes 28, ¿sí? Ya. O sea, o A menos llega y que le marca a alguien 27 o a alguien 28. En cambio, el continuo puede marcar 27,1. ¿Sí? mm, como las 27,5. decimales, como he dicho. Sí. Y ese grado de exactitud
de precisión, perdón, no de exactitud, de precisión que tiene el instrumento es lo que ayuda a que pueda ser continua la variable, porque si tú no tienes un instrumento que pueda ayudar a que sea continuo, o que puedas medir de forma continua, lamentablemente va a terminar siendo la variable no continua. ¿Sí? Ya, ¿Sí? Eso ahora es sí. como en realidad, ¿ya? Gracias, Álvaro. Gracias, profe. De nuevo. Dice, Marcelo dice, profe, ¿a qué se refiere variable de interés? O a tipo de variable. No me queda. Ah, bueno, lo que pasa es que, Marcelo, cuando dice el ejemplo, lo que puse acá, ¿y dónde dice? Ah, identifica la variable de interés. Sí, po. O sea, me están preguntando, ¿qué es lo que me interesa ahí ver? ¿Sí? Identifica qué cosa te interesa ver cuando estás viendo el peso de los libros. ¿Sí? Tu variable de interés va a ser el peso por tipo de libro, ¿no? Esa es la variable de interés, ¿ya? A eso se refiere la pregunta, ¿ya? No se preocupen que esto tiende a ser como disonante en ese tipo de cosas porque lamentablemente la estadística tiene estas como cosas que hay que ir perfilando a medida que uno va viendo la materia, ¿ya? Pero nada del otro mundo, por eso les digo y les pongo tanto hincapié en que pregunten nomás, ¿ya? Ya, veamos lo que dice el ejemplo 1.3 y yo creo que con eso ya estaríamos en la hora, ¿ya? Dice, Aventis Pharmaceuticals INC realizó un estudio para medir los efectos colaterales adversos de Allegra TM, un medicamento usado para el tratamiento de alergias estacionales. A una muestra de 679 personas que padecen alergia en Estados Unidos, se le dio 60 miligramos del medicamento 2 veces al día. Los pacientes reportaron si experimentaron o no alivio de sus alergias, así como algún efecto colateral adverso, infección viral, náuseas, somnolencia, etc. ¿Ya? Fíjense que esto es real, po. O sea, ahí tiene la fuente, ¿ya? De febrero de 2005, ¿ya? Dice, la primera pregunta, ¿cuál fue la población de estudio? ¿Cuál será la población que se está estudiando acá? Javier, te doy la palabra al tiro. Javier, ahora sí. La población vendría siendo las personas con alergia. Ya, pero perfecto. Y, por ejemplo, esa población, ya, espérate. Aquí hay que tomar un detalle, sí, ¿ya? Porque si tú dices las personas con alergia, ya, yo tengo que pensar automáticamente en esa frase en todas las personas con alergia. Y eso me suena más a Mm, universo, ¿sí? Porque ese universo es sí, un universo infinito. es que no había prestado atención en la parte de alergias estacionales. Ah, ya. Entonces, ya, pero entonces, ¿cuál sería la población? Las personas con alergias estacionales. ¿Ya? Pero aquí, ya eso, y además, yo te digo algo que no sale acá escrito, pero que uno tendría que tener presente. Que uno tendría que decir, en ese estudio, las personas con alergias estacionales, en el año 2000, no sé, estos estudios dice de abajo que la fuente es de 2005, probablemente el estudio se hizo el 2003 o el 2004. Entonces serían las personas con alergias estacionales del año 2004, ¿sí? Ahí sería como la Mm, población, ¿ya? Ya, sí. ¿te sentís con ánimo de responder la B? Eh, sí. Ya, dale, a ver. Dice, ¿cuál fue la muestra? La muestra sobre unas personas, 679 personas que tienen alergia en los Estados Unidos. Perfecto, ¿ya? ¿Y qué es lo que interesaba medir en esa muestra? El, eh, el resultado que tenía un este, medicamento para las alergias. Sí, Perfecto. ¿Y cuáles eso. podían ser las dos opciones o las opciones que habían? No, no sé si son dos opciones. Tener efecto, o sea, no tener ningún efecto, pero que le cure, o sea, que no tenga tanta alergia, o no tener efecto, o sí tener efecto, pero que tenga consecuencias no graves, pero tampoco leves. ¿Sí? O sea, efectos colaterales, adversos, ¿sí? Perfecto, Sí, ¿ya? Osorio, por ejemplo, mientras que tú estabas diciendo eso, dijo que, claro, dijo si el medicamento tenía efectos adversos o positivos. Perfecto, o sea, nuestra variable ahí es analizar cuál es el efecto del medicamento, ¿ya? O sea, o funcionó, alivió, o tiene efectos, ¿sí? La pregunta, Javier, para ti es, ¿esa variable de qué tipo es? ¿Cuantitativa o cualitativa?
si tiene efecto o no. ¿Sí? ¿Eso? Pero por eso, En esa cada variable, persona. ¿sí? Por eso, ¿sería cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa, muy No, bien. sí. Sí, es cualitativa, sí. Sí, no dudes en eso, no tienes que dudar, es cualitativo. Porque fíjate que Es que, tener efecto o no tener efecto, tú en un Excel vayas a decir, ya, Diego, alivio, Javier, efecto adverso, Álvaro, ah, efecto adverso, Diego, Arias, alivio, no sé, Iván, efecto adverso, ¿sí? Y al final lo único que vaya a tener sí. en esa columna es efecto adverso o alivio, y esa es una variable de tipo cualitativa, ¿ya? Ahora la pregunta será, ¿es nominal u ordinal? Nominal. Nominal, bien. Nico igual escribió nominal, Tortuboy, bien. Sí, pues nominal. Porque al final yo puedo ordenarlos, intentar ordenarlos, pero lo único que voy a poder ordenar es por tipo alfabético la lista, ¿sí? Pero más que Sí. eso no. Muy bien, Javier. Gracias. De nada, gracias a ti. ¿Ya? Me faltó la D, pero no importa, la digo yo, ¿ya? Dice, ¿los datos recolectados fueron cualitativos o cuantitativos? Pucha, que somos bacanes, ¿ya? Le hicimos al tiro, ¿ya? Salió, po. O sea, con lo que dijo Javier, ¿ya? Obtuvimos datos que son de tipo cualitativo. Pero ojo, porque si yo después quiero hacer una segunda fase del mismo estudio, yo digo, oye, ¿cuántos de los pacientes presentaron alivio? Y yo voy a tener que contar todo lo que dice en alivio. Y al contarlos, voy a tener una variable cuantitativa, ¿sí? O sea, de cualitativo, al contarlo, pasa a ser cuantitativo, porque ahora voy a tener números, ¿ya? Ojo con eso. O sea, primero, la variable inicial es cualitativa, pero después, si la llego a contar, ¿sí? Pasa a ser cuantitativa porque la cuento, ¿ya? Por eso que los estudios se separan en estudios de tipo cualitativo, o estudios de tipo cuantitativo, o estudios de tipo digo, cuantitativo y cualitativo. Esos estudios se le dice quanti-quali, ¿sí? Porque presentan ambas características, ¿ya? Nosotros en nuestras investigaciones vamos a tener que enmarcarnos en eso y ver justamente qué nos conviene, o sea, si nos conviene hacer de tipo cualitativo, de tipo cuantitativo o ambas. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre investigar qué le pareció el último libro que la profe de lenguaje o el profe de lenguaje les dio, entonces tú irías, por ejemplo, al, no sé, pues, al tercero A, ¿sí? Y le haces una encuesta al curso, ¿ya? Tomas de los 40, perdón, de los 34 creo que son. De los 34 tomamos una muestra representativa y sacamos, por ejemplo, a 28, ¿sí? Y a los 28 le preguntamos, ¿qué te pareció el último libro? Y él va a escribir ahí, me pareció muy bueno, me pareció súper fome, me pareció esto, ¿ya? O como dice Barriento, no lo leí, ¿ya? Ya, po, pero ese resultado, lo que te están escribiendo, es una variable, es una respuesta, ¿sí? Y esa respuesta es de tipo cualitativo, porque yo no puedo ordenar la respuesta de alguien versus la otra. Por ejemplo, Barriento dice, no leí el libro. Bueno, no leyó el libro, pero en la lista, como respuesta, eso lo tengo que poner en algún lado, y la única forma que podría poner o ordenar esa respuesta es por orden alfabético. O sea, es de tipo cualitativo, ¿sí? Ahora, si yo cuento todos los que no leyeron los libros, pasa a ser de cualitativo a algo cuantitativo, ¿sí? Porque yo después digo, ahora, en todos los cursos de enseñanza media, yo analicé cuántos no leyeron los libros, y eso cuantitativo. Pero si yo preguntaba antes la opinión, era cualitativo. ¿Ven? Súper bien, o sea, de eso se trata. ¿Ya? A ver qué nos viene ahora para que lo dejemos ahí. Ya, perfecto. Chicos, entonces, vamos a dejar aquí la clase, ¿ya? Yo les voy a dar la invitación a la próxima clase para mañana en la tarde a la misma hora, a las 5, ¿ya? Y vamos a tener, más o menos para que sepan, 2 clases por semana. Solamente 2 clases por semana, ¿ya? Pero me interesa que vayamos avanzando porque, bueno, yo se los mostré, se los voy a volver a mostrar. No sé cómo me veo en la cámara, la verdad, ¿ya? No sé si me veo bien, me veo mal. Sí, ojalá que no se vea pixeleado, pero no importa mucho eso. Pero fíjense, este es como el libro guía que yo estoy usando, ¿ya? Dice análisis estadístico, interpretación, o sea, interpretando, digo, problemas de la vida cotidiana.
Es un libro que entregó el ministerio hace unos años atrás. No sé cómo diablos llegó a mis manos, pero lo tengo, ¿ya? Y otro libro que yo sí me compré, que es Introducción a la Estadística. Y este librito tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, gráficos que tenemos que saber hacer. No sé si lo ven ahí, ¿ya? Grafiquitos que tenemos que lograr después de tener tablas. Y nuestra próxima clase va a ser eso. Tener tablas, transformarlas, calcular la media, mediana y moda de tablas, pero no el trabajo que les di a todos en matemática común, sino que nosotros lo vamos a hacer con datos agrupados, porque esa es la verdadera necesidad de una tabla, ¿sí? Los datos agrupados, la otra cuestión no, porque ya lo otro es simplemente para tener la noción de cómo se hace una tablita y se anotan los números. Nuestra idea, sí, es tener datos agrupados porque si tenemos una población muy grande, necesitamos tener y meter los datos de alguna forma dentro de esa población, ¿ya? La clase, el libro, Nico, es Tortuboy, es Análisis Estadístico, interpretando problemas de la vida cotidiana. Ahí está, ¿ya? Si alguien lo encuentra completo, se lo agradecería que después me dijera, me mandara un correo por último, no sé, ¿ya? Sí, ojalá lo puedan encontrar en PDF. Yo no lo encontré en PDF, o sea, encontré un capítulo en PDF, ¿ya? Yo, en cuanto pueda, se los voy a subir, ¿ya? Pero fíjense, está muy bueno porque tiene ejemplos como ese que está ahí, ¿ya? O sea, tiene cosas de este estilo e incluso más. Te enseña a hacer algunas cosas en Excel, ¿ya? Para que uno pueda partir. Bueno, entonces, como les decía, ahora que yo termine la clase va a guardarse y yo después la voy a poder subir. Alguien me preguntó qué íbamos a hacer con respecto a los que no están, ¿ya? Chicos, con respecto a los que no están, no se preocupen, o sea, el que no está va a poder igual tener su clase y la va a poder ver, ¿ya? Va a poder ver todo lo que hablamos y lo que hablaron ustedes y todo. El único dilema que el que no está no va a poder hacer preguntas porque ya pasó la clase, ¿ya? Y créanme que es importante hacer preguntas porque en esto sí vamos a tener muchas preguntas, ¿ya? Así que eso, pues los invito mañana a las 5. Yo voy a estar aquí en este mismo lugar esperándolos, ¿ya? No voy a salir, ¿ya? Así que, así que eso. Eh, sí, Javier, o sea, lo que pasa es que no me... Sí me podrían preguntarme mejor por la plataforma, ¿ya? Pero yo creo que es mejor que me pregunten por este medio, porque cada vez que tú preguntas, igual que en una clase común y corriente, todos escuchan la respuesta. Y de esa forma todos aprenden, ¿ya? Eh, Créanme, acuérdense que después, ojalá que esto pase luego, yo creo que no, pero después cuando volvamos a clase tenemos que hacer muchas cosas, en especial investigar en nuestro caso. Así que para nosotros sí es importante saber y tener la noción de todo esto sin problema, ¿ya? Así que hagan las preguntas, que no les dé vergüenza preguntar por un micrófono, ¿ya? ¿Estamos? Aquí Álvaro pidió micrófono, a ver. Álvaro, no sé, no, te doy respuesta. Ahí sí, Álvaro, De que la diapositiva anterior, ¿ya? A ver, la 1.25 es la B. ya, espérate, voy a proceder. ¿Sí? Usted en identificar tipo de variable dijo cualitativo, cualitativo Nominal, mm, nominal, sí. ¿sí? ¿Por qué si está preguntando el peso de los libros? Ah, pero espérate, era cualitativo o nominal si nosotros queríamos, es que aquí, ya, eso es bueno aclararlo al tiro. Si yo estoy buscando el peso de los libros, ¿ya? Lo que pasa es que, mira, a ver, aclaremos. Yo saqué, por ejemplo, este libro de la mochila, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a obtener de este libro es el nombre del libro, ¿sí? El nombre del libro es cualitativo nominal, ¿sí? El peso del libro es cuantitativo, ¿sí? ¿Me cachaste? ¿No? Sí, ¿Ya? cuantitativo Entonces, continuo. por eso dice identifica el tipo de variable. Claro, cuando decía antes identifica la variable de interés, por eso les fui diciendo que me dijeran, que me preguntaran, que comentaran, porque hay varias cosas que a uno le interesa aquí, po. O sea, una cosa es saber el tipo de libro, ¿ya? Porque, por ejemplo, si saco el álgebra de Arrayanes, tiene otro peso, ¿cierto? El tipo de libro, ¿ya? Que en este caso es el nombre del libro, que es algo nominal, porque es un nombre, ¿ya? Y otra cosa es el peso del libro, que eso es cuantitativo.
y que dependiendo del instrumento que tú estés ocupando, el tipo de balanza, ¿ya? Eso podría ser continuo o no, ¿ya? De hecho, lo que va a tender a hacer es justamente ser una variable cuantitativa continua, ¿ya? Si tu variable es muy viejita y solamente da, no sé, 17 kilos, 18, 19 números enteros, entonces va a ser discreta, ¿sí? Ya. ¿Ya? Así que, bien, pues. Entonces en la B podría haber dos respuestas. Sí, po, porque por eso que cuando estas preguntas tú las haces, la persona que te está respondiendo te tiene que decir, por ejemplo, qué variable está buscando aparte de eso. Porque, por ejemplo, alguien me podría haber dicho que él está viendo el peso del libro por color. O sea, sacó los dos libros y fíjate que este es azul y este es morado. Bueno, yo soy hombre, lamentablemente tengo problemas con los colores, ¿ya? Pero este es azul y este es morado. Entonces, ¿qué pasa? Que él diga, oye, ¿cuál es el peso de los libros que son de color azul? ¿Sí? Entonces, por un lado va a sacar los libros y va a clasificarlos por color. Azul, morado, azul, morado, azul, verde, amarillo, ¿sí? ¿Ya? Y por otro lado va a obtener el peso de ellos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber cómo se clasificó. ¿Ya? De eso depende si termina siendo nominal, ordinal, cuantitativo, cualitativo, ¿sí? ¿Ya? Así que, súper bien, súper bien. No sé qué pasó con mi cuadrito aquí del chat. Aquí está, ¿ya? Así que eso, pues, Álvaro, ¿ya? ¿Otra duda? ¿No tienes otra duda, no? ¿No? Ya, parece que no. Ya, pues, chicos, estamos entonces. Lo que necesiten me avisan, ¿ya? Osorio, a ver, pidió la palabra. Osorio, Hasta la próxima. hasta la próxima, que estén súper bien. Sí, Max también está preguntando, a ver. Max, sí, dime, Max, te leo. O no sé si quieres hablar, no sé, ¿no? ¿No? Por vos, ya, pues, pero ¿dónde está? Es que por eso levanta la mano en la aplicación, porque si no tengo que buscarte aquí. Max, dale nomás, ahí te di el audio. Profe, también depende por el tamaño del libro. Ya, Si es chico o sí, grande, pero por mayor cantidad de supuesto. hojas. Entonces, Ya, eso sería una variable más para los libros. Por ejemplo, tú estás investigando el peso de los libros y tu variable es, en este caso, además del peso, es ver el tamaño. Porque podría ser un libro bien chiquitito, pero guatón, y otro, por ejemplo, como este, que es más largo, pero flaco. ¿Sí? ¿Ya? E inclusive es más, si tú quieres investigar el peso, deberías tal vez investigar la densidad de las hojas. ¿Sí? ¿Ya? O sea, densidad, masa partida masa partido por volumen, ¿no? sí. Ya, pues, entonces investigar la densidad de cada hoja sería interesante, porque tal vez este libro pesa más, porque son más densas sus hojas, versus y este tal vez tiene más hojas, pero son más ligeras las hojas. Tal vez estas son de tipo roneo, de esas que tú las doblas y se rompen al tiro. Y en cambio no, estas son como de Ujú. revista, ¿sí? Y por eso pesa más. Entonces, claro, eso es una segunda cosa que se podría investigar ahí. Por eso que en una investigación es necesario tomar todas las variables que hay y analizar qué nos sirve y qué no nos sirve para investigar. ¿Sí? Por ejemplo, el color tal vez no hubiese sido Ujú. una buena variable para investigar. Pues, o sea, saber que los libros de color azul son más pesados que los de color rojo no tiene como mucho interés. Pero sí saber Como por la ejemplo, otro ejemplo. composición de las hojas. ¿Cómo me dice Alex? Decía Max, digo, perdón. ¿Cómo dice? También podría ser, por ejemplo, el autor o la persona que investigó y redactó el libro. Claro, tal vez, por ejemplo, sí, po, bueno, yo tengo mala memoria, pero imaginen un autor que escriba mucho, entonces tú podrías investigar si la mayoría de sus libros tienen muchas hojas o no, ¿sí? Entonces, claro, sí, podría ser una cosa necesaria de investigar, ¿ya? Así que súper bien, pues, Max. Por ejemplo, ya, pues, claro, Álvaro dice Homero con la Ilíada, sí, o el Quijote, ¿sí? Entonces, claro, o sea,
Si tú quieres investigar, hacer una investigación por ejemplo, investigar si los libros del escritor Diego Almazábal son todos libros gruesos. Entonces tú, claro, tomarías todos los libros que yo, por ejemplo, he escrito y empiezas a revisar uno por uno cuántas hojas tiene, de qué tipo son, ¿ya? Que todas las hojas sean del mismo material, cuánto pesan, y después de eso sacas la conclusión. ¿Mm? Podría ser. Muy bien, muy bien. Ya, chicos, entonces, ahora sí, los invito entonces mañana a las 5, ¿ya? Vamos a continuar con la diapo que yo tenía ahí, ¿ya? Y que estén súper bien, ¿ya? Cuídense, no salgan de su casa, ¿ya? Y eso, ¿ya? Después vamos a tener un trabajo, obviamente que hay cosas que no vamos a poder investigar mucho, pero vamos a tener algo por modo, ¿ya? Para que estén ahí pendientes del tema, ¿ya? Que estén bien, cuídense. Chau, chau.